Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo. Al amanecer crece el río, retumban en el alba los enormes troncos que vienen del páramo. Sobre el lomo de las pardas aguas bajan naranjas maduras, terneros con la boca bestialmente abierta, techos rojizos, loros que chillan sacudidos bruscamente por los remolinos. Me levanto y bajo hasta el puente. Recostado en la baranda del metal rojizo, miro pasar el desfile abigarrado. Espero un milagro que nunca viene. La creciente, de Álvaro Mutis. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva emisión y a un nuevo periodo en Lecturas Compartidas. Les habla Johnny Martínez y se encuentra conmigo Jogan Chamorro. Hola, Jogan. Hola, Johnny. En esta misión será un homenaje al escritor colombiano Álvaro Mutis, que murió a los 90 años en el 2013. Desde aquel momento tuvimos siempre presente la idea de hacer un pequeño reconocimiento a Álvaro Mutis y hemos decidido que es el momento adecuado. Nuestro homenaje es una entrevista que realizamos a su hijo Santiago Mutis Durán y en la cual conversamos sobre algunas de las imágenes centrales en la obra de este gran escritor colombiano. Sin más preámbulos, los dejamos con nuestra entrevista. Álvaro Mutis falleció el 22 de septiembre del 2013. Este 2015 se cumplirán 2 años de su partida. Es por eso que el equipo de Lecturas Compartidas ha decidido realizar esta entrevista, que es también un homenaje tardío a uno de los escritores más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia y Latinoamérica. Para ello nos acompaña Santiago Mutis Durán, poeta, ensayista, compilador y editor de las obras de Álvaro Mutis, entre otras, y la persona indicada para conducirnos a través de este homenaje. Don Santiago Mutis, bienvenido a Lecturas Compartidas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos que esta entrevista girara en torno a la pregunta por aquellas imágenes o metáforas centrales en la vida y obra de Álvaro Mutis. Para empezar a hacer esto, yo quiero empezar nuestra entrevista, nuestro homenaje, con una pequeña cita de Conrad. Dice así: era marinero, pero también era andariego, en tanto que la mayor parte de los marineros llevan, por así decirlo, una vida sedentaria. Su deseo suele ser quedarse en casa, y su casa está siempre con ellos, el barco, y también está con ellos su país, el mar. Cuando uno escucha algunas de las entrevistas de Álvaro Mutis y cuando uno lee parte de su obra, se da cuenta que el mar es una de esas figuras como importantes, una de esas imágenes importantes. Quisiéramos que su merced nos hablara un poco de esta imagen. Bueno, las imágenes que ustedes han traído como parte, como núcleo de la obra, el mar, el río, el viaje y el trópico, en alguna manera son la misma. Es decir, el mar, el río y el viaje son en él lo mismo, pero con matices o con cargas muy distintas en su formación. Leyendo a don Ernesto Volker en su especie de biografía de él, de su regreso a Europa, a Bélgica, me llamó mucho la atención que, siendo una ciudad en donde Álvaro Mutis pasó su infancia por interno en un colegio, que se piensa que es simplemente Europa y que es una formación totalmente ajena, digamos, a todo lo del trópico. Pero es muy bello ver en la biografía de Folkering que no es solamente una ciudad europea, que es muy distinta a la de Europa, porque está formada en verdad por la ansiedad del viaje, porque es el gran puerto. Y el gran puerto, incluso dice Folkering, entra el puerto a la ciudad. Es decir, de alguna manera los barcos entran a la ciudad. Es una ciudad totalmente impregnada del viaje, de la expectativa del otro, del mundo, de la exploración. Hay un momento en que habla de una iglesia, del interior de la iglesia, y para referirse al púlpito dice que parece una gavia.
Es increíble decir cómo la ciudad, cómo el puerto está hecho hacia el viaje. Y ese niño que Álvaro Mutis pasa allá solo y que después va a ser un huérfano muy temprano, el viaje también es el regreso a su casa, es el mar también. Y ese regreso y ese viaje que se hace a través del mar regresa a Colombia por periodos para la tierra caliente, donde mi abuelos tenían una finca. Y esa crianza, ese educarse, ese crecer en la finca, ese crecer en la tierra caliente, es el río. Porque es lo más importante en verdad de todo ese paisaje tropical, ¿sí? Que a él le gusta diferenciarlo porque al fin y al cabo trópico es todo esto. Bogotá también está en el trópico, pero por trópico nosotros llamamos ciertas cosas, mientras que la tierra alta o los páramos, la tierra caliente no la llamamos trópico, aunque lo sea geográficamente, pero es muy distinto su calidad. Entonces ahí está el viaje, ahí está el río, ahí está el trópico, ahí está todo junto y está el mar. Entonces por el mar tú ves, claro, una gran literatura de mar, ¿no? Porque tiene, digamos, una gran jerarquía. Tal vez el río no tanto, pero el río en la obra de él está presente y tiene muy fuertes, no solo metáforas, porque él casi no usa metáforas. Digamos que toda su obra podría considerarse una metáfora, pero no suele recurrir a las metáforas para escribir. Entonces el río es el que se encarga de educar los sentidos de ese niño, es decir, su sensualidad, el agua en la piel, la convivencia con el agua misma. Entonces eso despierta los sentidos y los educa. Es decir, él está en verdad educado por el río. Y el trópico no es el trópico sirve, es un poderosísimo enriquecedor paisaje que él ama profundamente. Necesita, y en verdad su vida está ligada a eso, su gran arraigo, su gran recuerdo, digamos, después del exilio. Pero el trópico también le va a servir como un paisaje para decir todo lo que piensa de la condición humana. Entonces cuando él empieza a hablar de esas aguas emponzoñadas y de todas esas enormes, terribles dificultades del paisaje, no está describiendo la tierra caliente, se está valiendo de los elementos de la naturaleza misma para decir lo que él piensa de un país, lo que él piensa de una gente, lo que él piensa de nuestra condición. Entonces empieza a hacer un mapa moral, una geografía moral, una geografía interior. Y eso a mí me parece extraordinariamente importante, porque si no queda, digamos, simplemente como un incomprensible enfrentamiento a una geografía, y no una geografía enferma, porque es el reflejo de un hombre enfermo, ¿sí? Entonces todo eso lo cuenta con un precioso, bello lenguaje que fluye como el río y que a su vez intenta hacer el rescate de esa podredumbre moral. Entonces van esas dos cosas juntas, la podredumbre humana y el lenguaje que tiene una especie de encantamiento que por su belleza misma quiere rescatar de esa podredumbre. Entonces es muy bella la forma en que todo eso está trenzado. Yo, digamos, esa intuición, esa que tengo sobre esto, en obras separadas yo creo confirmarlo. Es decir, ¿por qué le preocupa tanto esa podredumbre? Yo pienso que es una deshumanización que él tiene como muy medida con una modernidad, con un capitalismo que comienza, o que comienza no, que está desbordado, o sea que ya no deja rincón sin que eso sea, pero que es un sistema, que es una manera que no permite que la personalidad desarrolle lo mejor que tiene. O sea, ha cambiado los principios, las virtudes humanas por intereses. Entonces todo lo que está en juego son sus intereses y sus habilidades para eso, pero no está ni su generosidad, ni su bondad, ni su solidaridad, nada de esas virtudes que son lo que hace lo humano sirven de nada allí. Al contrario, te hacen un indefenso. Entonces ahí es donde está la podredumbre que él quiere mostrar. Cuando él hace ese primer relato que se llama La Creciente, que es un río que se desborda y arrastra entre tantas y tantas cosas, entre esos lodos y todo ese poder, digamos, de la tierra que viene, de las tierras altas,
a mí me parece que es una metáfora en sí mismo todo de la historia del hombre, ¿no? Así como es una especie de creciente que ha terminado desbordada en ese caos poderoso, fuerte, tremendo, pero en verdad hacia la muerte. Entonces yo fundo un poco todas esas cosas, aunque es muy importante diferenciarlas también, ¿no? El mar, el río, el viaje y el trópico. Pero yo creo que esas son es decir, que ustedes escogieron de alguna manera pues lo que respira y lo que mueve la obra. Lo del río, por ejemplo, él comienza sus textos con la creciente, con el río, y la poesía termina con el río, que es el río Hudson. El río Hudson, el viejo río, creo que llaman, ¿no? Old Man River, dice él, que es el río de los Estados Unidos, y que él escribe eso muy tarde, que se incluye ese poema en una de las novelas, ya siendo un hombre, no sé, 70 años tal vez. Entonces comienza con el río, y su última voz, digamos así, de su último libro de poesía, es el río, y lo cierra. Y claro, todo lo otro está cruzado por el viaje, ¿no? Todo está cruzado por el viaje. Él dice, él intenta decir que nunca tenga que tocar orilla, pero no se refiere solamente al mar y solamente al viaje. Se refiere a tocar orilla es a la trampa humana, al tramposo hombre que está en la orilla esperando, a la civilización tramposa, a eso que nosotros llamamos capitalismo y que no sabemos hasta dónde llega su horror, su destrucción. Entonces dice, líbrate de toda orilla. O sea, lo único que queda de libertad, de posibilidad de ser, es el viaje interior. Así es como yo veo eso. Muy bien. Usted ha vinculado las 4 imágenes que nosotros tenemos pensadas. Sin embargo, también, si uno las quiere de pronto diferenciar un poco, usted nos ha dicho, bueno, el río también tiene connotaciones con la infancia, pero el mar quizás es un poco más fuerte en eso, ¿no? El mar tiene quizás más, o cuando uno escucha de pronto otras entrevistas de Álvaro Mutis, siente que el mar tiene más peso en relación con la infancia y en relación precisamente también con una influencia literaria, creo que bastante joven, que fue Joseph Conrad. Mira, yo creo que lo de las influencias literarias, él nunca se ha ocupado tampoco de decirlo con claridad. Y lo de Conrad, digamos que es evidente, así como García Márquez habla de Faulkner y Faulkner y Faulkner y Faulkner. Y la verdad, eso es mentira. Es decir, lo de Faulkner hizo Ernesto Faulkner, otra vez en sus ensayos sobre García Márquez, dice, esto es en verdad una especie como de pedigrí. No veo por ningún lado a Faulkner. Es decir, en la apariencia hay unas cosas, pero no tienen nada que ver, ¿sí? Y con lo de Conrad lo podría decir también de Melville, podría que es el gran viaje también, el mar, todo. Incluso Bartleby, ¿no? Que es al fin y al cabo el hombre que se recoge y dice, no, ninguna orilla humana bien. Y él mismo ha nombrado su amor por Dickens es inmenso, sus lecturas y relecturas y vueltas a leer de Balzac, de todo eso. Eso es muy grande. Ahora, cada autor que él ha mencionado es porque él lo quiere por unas razones personales, no porque está haciendo una jerarquía de la literatura universal y diga este primero, este segundo, este tercero. Yo creo que a él no le importa mucho eso, sino él está diciendo qué es la literatura que necesita para descubrirse a sí mismo, para formarse a sí mismo y para conversar sobre los asuntos que realmente lleva por dentro. Entonces, claro, sí hay en Conrad mucho, pero hay mucho de otros. Por ejemplo, Valéry Larbaud, a quien le dedica un largo texto que se llama ¿Quién es Barnabou? Digamos, no es un nombre en la literatura que se podría como exhibir como una gran literatura, decir, bueno, es que está este descubrimiento, eso es una cosa maravillosa. No, en verdad es una literatura que está un poco al margen, pero a él le interesa demasiado porque es el exilio. Entonces el viaje, todo eso también está ligado al exilio. Entonces es un hombre que viaja permanentemente y ahí es donde él lo quiere y lo acompaña y se acompañan porque viajan, porque son grandes exilados, ¿sí? Entonces cada autor, digamos, tiene una razón de ser para conversar, pero lo de las influencias, mira, por ejemplo, él mismo ha hablado de Saint John Perse, que es toda esa poesía francesa que sucede en América, que sucede en las Antillas, ¿no? Que sucede
con todo el paisaje tropical y con todo el lenguaje, con todo el francés. Pero lo primero que él hace de esas Antillas y de ese francés y de todo eso es traducir a Aimé Césaire, que es el poeta negro, ¿sí? Que lo hace en 1956, lo publica Carlos Fuentes en la revista Casa de Letras Mexicanas, y que aparentemente, digamos, no tendría que ver con su obra. Tiene mucho que ver con su obra, porque otra vez es la condena humana, ¿no? Es decir, es el señalamiento del daño. En el caso de Aimé Césaire es toda la terrible deformación por el colonialismo, y yo creo que él también a eso responde, no a un colonialismo, no es la negritud la que está en la sartén terrible, sino un hombre del tópico que se sacrifica, y que lo sacrifica de verdad toda una historia que no deja que ese hombre se realice, ¿no? Y cuando él hace la reseña de los hospitales de ultramar, que está por ejemplo el Hospital de los Soberbios, ese Hospital de los Soberbios está los enfermos que viven allí, y que a sus enormes y terribles llagas se les tiene nombre de mujeres y casi que las cuida, tiene mucho que ver con ese aire malsano y terrible también que sucede en Aimé Césaire, mucho más diría yo que en San John Pers. Yo creo que las influencias solamente, una vez Obregón dijo una cosa sobre eso muy clara que a mí me sirve siempre como para desligar eso y poder hablar de las influencias, qué significa para una persona eso. Obregón decía, no es tomar algo de, es saber que se puede ir más lejos. O sea, alguien fue más lejos y tú sabes, se puede ir más allá. Eso es una influencia, ¿sí? Es simplemente una confianza. Entonces es bello ver eso. Yo no lo sabía decir en Conrad y de qué es lo que hay atrás, ¿no? Es decir, ¿dónde coinciden? Yo pienso que coinciden seguramente en el viaje, el mar, la orfandad, o sea, el exilio. Ambos son huérfanos de padre tempranamente. Y creo que eso son cosas que se comparten. O sea, son conversaciones que resultan en el camino y en la lectura. Y que tú dices, ¿qué tiene que decir este hombre sobre eso? Sobre eso que es mi asunto, mi vida, mi orfandad. Conrad es un escritor tardío, es un capitán de barco, escribe su primer libro, ese libro se publica sin estar en Inglaterra y cambia de destino. Viendo originales, es una cosa muy bella cómo surge el escritor, porque él tiene su manuscrito y en el manuscrito empieza a tachar lo que no quiere que aparezca y de donde va a salir el escritor. Pero como empieza él a tachar de una manera muy ordenada, reproduciendo la línea del mar. Y de ahí sale su cambio de nombre y su primera obra literaria. O sea, el mar por fin se toma posesión realmente de él. Lo mismo puede pasar, no el mar, en el caso de él, de Álvaro Mutis, sino el río, el trópico, todas otras cosas, ¿sí? Entonces yo creo que son más bellas, digamos, las diferencias, son como más ilustradoras las diferencias, que intentar que eso coincida en una influencia. Una influencia no quiere decir, no te dice nada, te queda con la boca abierta y dices, pero ¿qué quiere decir eso, no? ¿Cómo saboreo yo eso? Yo pienso que hay mucho, pero sobre todo muchas diferencias, pero las diferencias son bellas, porque sí hay una amistad, la verdad. Y tú por esa razón hay obras en las que te encuentras un eco muy grande, o encuentran en ti un eco muy grande, y otras que siendo muy valiosas, tú las pasas por delante, porque no tienes tampoco el alma ni el tiempo para hacerlo en ese momento, ¿no? Pero es por eso, porque están conversando sobre cosas que a ambos les importan mucho. Yo pienso que el exilio es una cosa muy importante, la muerte del padre es muy importante, ¿sí? Porque eso es lo que hizo tempranamente, precozmente, salir al mundo. Y eso abre el viaje. El viaje también es interior, dice usted, ¿cierto? No siempre, simplemente es el exilio en sí mismo. Pues el viaje es interior porque, claro, uno cuando ya ve la obra hecha, ahí está. Entonces uno va a viajar, pero es que eso no estaba escrito, no estaba visto, no estaba dicho. Entonces el viaje fue hacia la obra, y de ahí sale la obra. O sea, él viaja a su infancia, él viaja a sí mismo, y de ahí sale la obra. Se vuelve a vivir, pero ya con una experiencia de hombre adulto, de hombre mayor, ¿no? Entonces vuelve a vivir su infancia,
y en la obra. Y allí empieza todo eso que ya conocemos, pero que ese es el resultado del viaje interior, ¿no? Y siempre precisamente el viaje interior, el viaje de vuelta a la infancia, sin embargo, visto desde el hombre adulto, conserva ese cauce del río que va pasando. Es que él es el río. En verdad, es decir, la naturaleza, la vida, los sentidos, son el río. Y eso sí lo tienes tú muy, muy evidente, digamos, ¿no? Es decir, la fuerza. A mí me pasó una tonta, bueno, estando en La Guajira, en un pueblo, casi me ahogo en un río, por torpe, en verdad, pero era una tontería. Primero casi me ahogó un perro labrador, y después casi me ahogo yo. Y esa noche, ya tranquilo y divertido con el asunto, me di cuenta en verdad de ese fluir de la prosa. ¿Por qué él había roto el verso y se había convertido en prosa? Es porque la corriente del río no cabía en el verso. Entonces rompe la forma y se exprime, porque él tiene una manera de fluir en la prosa, que es la del río. Tiene esa misma fuerza, ese mismo cauce. Es decir, lo de él es una corriente, la prosa es una corriente, ¿sí? ¿Y de dónde viene? De ahí viene. Entonces, un niño que hace 1, 2, 3, 4, es decir, que entra a la adolescencia en el río, está formado por el río. El río lo hizo a él, mucho más importante que unas lecturas y que todo eso. Y muchas de esas lecturas también son hechas en el trópico. Es decir, el inmenso placer de leer en un lugar que está solamente rodeado de árboles, que es un solo y poderoso y maravilloso paisaje. Leer historia, leer poesía, es decir, es realmente el gran placer de la lectura. Y yo creo que de ahí viene eso de él, que yo lo considero como un gran lector, pero no un gran lector porque sepa gran cantidad, sino porque es un hombre que quiere realmente la lectura, ama la lectura. Su vida ha sido también la lectura, vivir para la lectura también. Es decir, la sabe gozar, la disfruta enormemente, porque sabe estar. Pero si uno está realmente en un río, en un paisaje, en un cafetal, en eso, y le cae en las manos un buen libro, de verdad un buen libro, bueno, magnífico, y la manera más extraordinaria de pensar. Me parece increíble como un escritor logra realmente construir una especie no de mitología, pero sí poderse explicar como narrador a partir de unas imágenes que están totalmente entrelazadas y que crean una personalidad literaria casi como un paisaje. Johan me comentaba que a la lectura de Álvaro Mutis le recordaba mucho, le hacía sentir la tierra caliente. Sí, como esa extrañeza de una persona que ha vivido todo el tiempo en Bogotá, sentir esas imágenes del calor, de ese paisaje, me recuerda mucho eso. O sea, me hace como de alguna manera tratar de sentir eso. No, claro, el otro día con Jorge Enrique Robledo, el senador, me dijo: yo abro a Mutis y huelo la tierra. Sí, exactamente eso. ¿Sí? Digo, yo siento mi infancia. Claro, porque los dos la sienten. Sí. Sí. Bueno, lamentablemente se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Hay muchos temas de los cuales nos hubiera gustado hablar. También se nos quedó por fuera pues hablar un poco sobre Macrol y ciertas cosas que ya, igual que la obra de Mutis, serían desbordantes en una entrevista. Queremos agradecer a Santiago Mutis por colaborarnos en esta entrevista. Oh, yo encantado. Eso es una cosa que preocupa a uno la cabeza por completo. Muchas gracias, estoy contento de hablar de todo eso. De esta manera llegamos al final de nuestro homenaje a Álvaro Mutis. Agradecemos a Santiago Mutis Durán por su colaboración y esperamos contar con él en próximas ocasiones. Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios a nuestro correo lectocompartida@unal.edu.co y seguirnos en nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas. Estuvieron con ustedes en la producción Edgar Huasca y en la realización y locución Johnny Martínez y Johan Chamorro. Gracias por escucharnos y hasta una nueva emisión.
Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo.